Al cambiar la llanta de una desconocida, el millonario terminó encontrando el amor de su vida. Esta frase podría sonar como una de esas historias improbables que solo existen en libros o películas, pero lo que sucedió aquella tarde al borde de la carretera mostró que el destino tiene una manera sorprendente de unir caminos que jamás se cruzarían de otra forma. La carretera era simple, bordeada por árboles antiguos que proyectaban sombras largas en el asfalto ya gastado, y el sol se despedía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. El millonario, acostumbrado al lujo, a los compromisos grandiosos y a los encuentros llenos de pompa, había decidido tomar un camino diferente aquel día. No quería choferes, no quería guardaespaldas, no quería a nadie a su alrededor. Solo él, su automóvil importado y la sensación rara de estar solo, manejando sin destino cierto, respirando la libertad que hacía tiempo no sentía. Mientras avanzaba por aquella carretera secundaria, algo le llamaba la atención. Los campos simples, las casas esparcidas a lo lejos, la tranquilidad que contrastaba tanto con la vida acelerada de la gran ciudad. Se permitía sonreír solo, recordando que a pesar de haber alcanzado todo lo que el dinero podría comprar, todavía sentía dentro de sí un vacío difícil de explicar. Era como si faltara una pieza fundamental en su vida. Algo que no se encontraba en cenas de gala, ni en viajes alrededor del mundo, ni en negocios millonarios. Fue en ese instante de reflexión que la vio. Al frente, detenido en el acotamiento, estaba un automóvil simple, antiguo, con el cofre levantado y una joven aparentemente afligida, tratando de entender qué hacer. La llanta trasera estaba completamente desinflada y junto a ella había solo una bolsa pequeña, un teléfono celular sin señal y una expresión de preocupación evidente. Estaba sola, mirando alrededor como quien busca ayuda que no llega. Él redujo la velocidad, pensó por un momento si debería detenerse. Después de todo, ¿cuántas veces había pasado por situaciones en las que la gente solo miraba pero seguía adelante sin importarles? Pero dentro de él había algo diferente en ese instante. Una voz insistente que decía que no debería ignorar aquella escena. Tal vez fuera el vacío que cargaba, tal vez fuera solo empatía, o quién sabe fuera el propio destino abriendo una puerta. Detuvo el automóvil un poco adelante, bajó calmadamente y se acercó. Vestía ropa simple para su estándar, una camisa clara bien planchada, pantalón de vestir ligero y un reloj caro que en aquel contexto contrastaba con la sencillez de la escena. La muchacha levantó los ojos asustada, pero pronto su expresión cambió a un alivio casi inmediato al ver que alguien realmente se había detenido. ¿Necesita ayuda?, preguntó con un tono gentil, sin exhibir ninguna arrogancia, solo preocupación sincera. Ella sonrió avergonzada, casi apenada, y respondió: «Se ponchó la llanta y no tengo idea de cómo cambiarla. Ya intenté llamar a alguien, pero no hay señal aquí». Él se acercó al automóvil, analizó rápidamente la situación y sin pensarlo 2 veces se arremangó las mangas. «No se preocupe, yo resuelvo esto en pocos minutos». Mientras se agachaba para aflojar los tornillos, ella lo observaba con atención. Había algo extraño en aquella escena. Aquel hombre, claramente alguien de posición, estaba ahí al borde de la carretera, arrodillado en el suelo de tierra, ensuciándose las manos para ayudarla, sin pedir nada a cambio. Ella intentó sacar plática para romper el silencio. «Usted no parece alguien acostumbrado a cambiar llantas», dijo riendo levemente. Él levantó los ojos y sonrió de vuelta. «Tal vez no lo parezca, pero ya lo he hecho algunas veces. Créame, no es tan complicado». La conversación siguió ligera y cada palabra intercambiada parecía acercarlos de una manera inesperada. Ella contó que regresaba del trabajo, que vivía en un pueblo pequeño no muy distante de ahí, y que aquel automóvil era su único medio de transporte. Él, por su parte, no entró en detalles sobre quién era en realidad. No mencionó empresas, mansiones o cifras. En aquel momento no quería ser visto como millonario, solo como un hombre dispuesto a ayudar. Cuando terminó de cambiar la llanta, se levantó, limpió discretamente las manos con un pañuelo que traía en el bolsillo y dijo: «Listo, está resuelto. Puede seguir su viaje con seguridad». Ella lo miró con gratitud genuina, los ojos brillando al percibir que todavía existían personas dispuestas a extender la mano sin esperar nada a cambio. «No sé cómo agradecerle», dijo con la voz suave. Él respiró hondo y sin poder evitarlo dejó escapar un comentario cargado de sinceridad. «No necesita agradecerme. A veces ayudar a alguien es todo lo que necesitamos para sentirnos vivos». Por un momento el tiempo pareció detenerse. Los ojos de él encontraron los de ella y había ahí algo que ninguno de los dos supo explicar de inmediato. No era solo gratitud,
No era solo simpatía, era una conexión silenciosa, intensa e inesperada. Él, acostumbrado a miradas interesadas, percibió que había sinceridad en la mirada de ella, y ella, acostumbrada a decepciones y promesas vacías, vio en él una seguridad rara, un cuidado real. Antes de irse, ella hizo el esfuerzo de preguntar su nombre, y él respondió de forma simple, sin títulos, sin apellidos pomposos, solo el primer nombre, como si quisiera que ella lo escuchara como cualquier otro hombre. Ella sonrió nuevamente, entró al automóvil y agradeció una vez más, saludando con la mano mientras se alejaba por la carretera. Él permaneció ahí por algunos segundos mirando el automóvil de ella desaparecer a lo lejos, y en el fondo de su corazón algo le decía que aquel no sería el último encuentro entre los dos. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sentía que el destino todavía reservaba mucho más que una simple llanta cambiada. Y así, en aquella tarde aparentemente común, un millonario encontró algo que jamás había experimentado en toda su vida de lujo. La sensación real de que había conocido a alguien capaz de llenar el vacío que el dinero nunca llenó. Aquella noche, el millonario volvió a casa con un sentimiento extraño que no podía explicar. Estaba acostumbrado a tener días intensos, reuniones interminables, compromisos sociales en salones lujosos, pero nada de eso lo llenaba tanto como los pocos minutos pasados al lado de aquella joven desconocida al borde de la carretera. Mientras manejaba de regreso a su mansión imponente, pensaba en el brillo de los ojos de ella, en la sonrisa tímida y en la forma sincera con que había agradecido. Era algo raro en su vida, algo que no encontraba en los ambientes que solía frecuentar, donde todo parecía una disputa de intereses. Llegando a casa, fue recibido por los empleados, pero ni siquiera prestó atención. Subió directo al cuarto y, acostado en su cama amplia y confortable, se quedó mirando al techo por largos minutos. Se preguntaba quién era aquella mujer, cómo vivía, cuáles eran sus sueños. Quería saber más, pero al mismo tiempo temía que fuera solo una coincidencia pasajera. Algo que el destino trajo para provocar y después se llevó. Los días siguientes fueron tomados por compromisos, pero en todos ellos había un detalle en común: el recuerdo de aquella tarde. Ni siquiera reuniones millonarias o almuerzos lujosos con inversionistas lograban borrar de su mente la imagen de la muchacha junto al automóvil, sosteniendo la bolsa y sonriendo agradecida. Cada noche antes de dormir, se sorprendía imaginando cómo sería verla de nuevo, si tendría el valor de buscarla, si el destino volvería a darle esa oportunidad. Y el destino, de hecho, no tardó en actuar. En una semana decidió salir nuevamente en automóvil, solo, sin guardaespaldas, sin choferes. Solo para revisitar aquella carretera donde todo había sucedido. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo dentro de él lo impulsaba a ir. Fue entonces que, al pasar por un pequeño pueblo cercano, reconoció una figura familiar. Ahí estaba ella en la puerta de una panadería simple, sosteniendo algunas bolsas y conversando con una señora mayor. Su corazón se aceleró de una manera que no recordaba sentir hacía años. Detuvo el automóvil discretamente, bajó y caminó hasta la acera. Ella tardó algunos segundos en reconocerlo, pero cuando sus ojos se encontraron, el mismo brillo surgió de nuevo, como si fuera la confirmación de que aquel reencuentro no era solo obra de la casualidad. «Usted de nuevo», dijo ella riendo sorprendida. «Pensé que nunca más lo volvería a ver». Él sonrió un poco apenado, pero feliz de estar ahí. Creo que el destino no le gustan las despedidas rápidas. Los dos rieron y comenzaron a conversar. Ella contó que trabajaba en una pequeña tienda del pueblo, ayudaba a la familia y llevaba una vida simple, marcada por esfuerzo y honestidad. Él, una vez más, no reveló quién realmente era. No quería asustarla con cifras o títulos. Quería ser solo un hombre común, alguien dispuesto a escuchar, a estar presente. La conversación, que comenzó de forma casual, se extendió. Él se ofreció a ayudarla a cargar las bolsas y los dos caminaron juntos por las calles estrechas y tranquilas del pueblo. A cada paso parecían descubrir más el uno del otro. Ella hablaba de sus sueños, de cómo le gustaría estudiar más, de cómo creía que la vida podía cambiar con esfuerzo y fe. Él escuchaba atento, encantado con la forma sincera y verdadera como ella veía el mundo, tan diferente de la superficialidad que él conocía. Cuando llegaron a la puerta de la casa de ella, él dudó. No quería irse, pero tampoco quería parecer invasivo. Fue entonces que ella, con un gesto espontáneo, dijo: «Si quiere, puede entrar y tomar un café. No es nada lujoso, pero es de corazón». Él aceptó sin pensarlo 2 veces. Se sentó en la mesa simple de la cocina. Sintió el aroma del café fresco siendo colado en el colador de tela.
Vio los detalles del hogar de ella, muebles antiguos, fotografías enmarcadas, recuerdos de una vida construida con sencillez pero llena de amor. Era todo tan diferente de lo que él estaba acostumbrado que por un instante se olvidó completamente de quién era y de todo el peso que cargaba en su vida de millonario. Conversaron por horas, rieron, compartieron historias, intercambiaron miradas que decían mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Él percibió que por primera vez en mucho tiempo estaba siendo escuchado sin juicios, sin interés, sin expectativas más allá de la compañía. Ella, por su parte, sentía que había algo diferente en él, algo que todavía no sabía identificar, pero que la hacía sentirse segura, especial. Cuando cayó la noche, él se despidió, pero no sin antes prometer que volvería. Y esta vez no sería solo una coincidencia. Mientras manejaba de regreso a su mansión, el corazón latía acelerado, tomado por una certeza que hasta entonces nunca había tenido. Aquella mujer había despertado en él algo que ni todo el dinero del mundo había sido capaz de comprar. Y aquella noche, al acostarse nuevamente en su cama lujosa, no pensó en negocios, no pensó en compromisos, no pensó en cifras, pensó solo en ella, en la sonrisa de ella, en el café servido con cariño, en la sencillez de una vida que parecía tan distante de la suya, pero que ahora se convertía en lo que más deseaba. Los días que se siguieron fueron diferentes de todo a lo que él estaba acostumbrado. En la oficina, rodeado por reportes, gráficas y pantallas llenas de números, su mente ya no se sujetaba tanto a las cifras, las reuniones parecían más vacías, las conversaciones sobre negocios menos relevantes. Por primera vez, percibía que su vida, aunque rodeada de comodidad, era también solitaria. Lo que llenaba sus pensamientos a cada instante era el recuerdo de aquella tarde simple, en aquella casa modesta, donde había tomado un café que le parecía más valioso que cualquier banquete millonario. Intentaba mantenerse enfocado, pero hasta los empleados cercanos notaban que algo en él había cambiado. El hombre antes rígido y concentrado ahora de vez en cuando se perdía en ensoñaciones. Miraba por la ventana como si buscara algo que no estaba ahí. Uno de sus asesores llegó a preguntarle si estaba bien, y él solo sonrió sin dar mayores explicaciones. Después de todo, ¿cómo explicar que una muchacha desconocida había sacudido tanto el corazón de alguien que nunca se permitía sentir? Al fin de semana no aguantó. Se vistió de manera simple, sin trajes caros, sin el reloj que costaba una fortuna, sin cualquier símbolo de riqueza. Tomó su automóvil, no uno importado más llamativo, sino un vehículo más discreto, y volvió a aquel pequeño pueblo. En el camino la ansiedad lo consumía. ¿Estará ella en casa? ¿Se acordará de él con el mismo cariño? ¿Permitirá el destino que esta historia continúe? Cuando llegó, estacionó cerca de la placita central. Observó la vida pacífica sucediendo. Niños corriendo detrás de pelotas, señores conversando en bancas de madera, señoras saliendo de la iglesia con semblantes tranquilos. Era un mundo completamente distinto del que él conocía, pero que le traía una paz inexplicable. Y entonces la vio nuevamente. Ella estaba saliendo de la tienda en la que trabajaba con un delantal simple, sosteniendo algunas cajas. El sol de la tarde iluminaba su cabello y por un instante él quedó paralizado solo admirando la escena. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Tomando valor se acercó con una sonrisa discreta. ¿Necesita ayuda?, preguntó extendiendo las manos para sostener las cajas. Ella levantó la mirada y al reconocerlo abrió una sonrisa espontánea. Usted de nuevo se está volviendo costumbre aparecer por aquí. Él rió medio apenado. Tal vez sea una costumbre que no quiero perder. Ella se sonrojó levemente pero aceptó la ayuda. Caminaron juntos hasta el interior de la tienda donde él la acompañó en el trabajo. Mientras organizaban las mercancías conversaban. Él quería saber todo sobre ella, su rutina, sus sueños, su infancia en aquel pueblo. Y cuanto más ella hablaba, más él se encantaba. Ella, por su parte, encontraba curioso a aquel hombre aparecer de la nada en su vida. Él no hablaba mucho sobre sí mismo, solo decía que tenía negocios en otras ciudades y que le gustaba viajar para conocer lugares nuevos. Había en él un aire de misterio, pero también una gentileza sincera que la hacía sentirse cómoda. Al final de la jornada, él la invitó a dar una vuelta por la plaza. Caminaron despacio conversando sobre cosas simples. Él habló de su infancia. Omitió detalles de la riqueza, pero contó de los recuerdos de jugar en las calles, de las historias que escuchaba del abuelo, de las lecciones que aprendió temprano sobre respeto y gratitud. Ella habló de cómo soñaba con estudiar, tal vez abrir un pequeño negocio algún día, ayudar más a su familia. Mientras caminaban, las miradas se encontraban y ambos percibían que algo especial estaban haciendo ahí. No era solo simpatía ni solo amistad. Había un lazo.
Una conexión que crecía de forma natural. Cuando el cielo comenzó a oscurecer y las primeras estrellas surgieron, se sentaron en una banca de la plaza. El silencio que siguió no fue incómodo. Por el contrario, parecía que hasta el silencio hablaba. Él entonces respiró hondo y dijo: «Usted no tiene idea de cuánto fue especial aquel día en que nos encontramos en la carretera. A veces pienso que fue la casualidad, pero tal vez no haya sido solo eso. Tal vez era para que yo la encontrara». Ella lo miró sorprendida con el corazón acelerado. No sabía cómo responder, pero aquella mirada sincera la dejó sin palabras. Solo sonrió y ese gesto simple fue suficiente para que él sintiera que estaba en el camino correcto. Aquella noche, él la llevó hasta la puerta de la casa nuevamente. La despedida fue cargada de ganas de permanecer, pero había también un respeto profundo. Él no quiso apresurar nada, no quiso romper la delicadeza del momento, solo dijo que volvería. Y ella, con la misma sonrisa tímida, respondió que estaría esperando. Volviendo a su mansión se sentía diferente. No era solo el recuerdo de un encuentro agradable, era una certeza creciendo dentro de él. Aquella mujer simple estaba cambiando su vida, mostrando un nuevo sentido para sus días, y por primera vez en mucho tiempo, el millonario no pensaba en negocios, ganancias o inversiones. Pensaba solo en ella. Los días siguientes fueron de pura expectativa para Eduardo. El millonario, acostumbrado a comandar reuniones internacionales y firmar contratos de valores inimaginables y a lidiar con presiones que harían a muchos desistir, ahora se veía nervioso como un adolescente a punto de encontrar a alguien por segunda vez. Era extraño para él sentir el corazón acelerarse por algo tan simple como un paseo en un pueblo pequeño, pero al mismo tiempo era la sensación más viva que había experimentado en años. En la oficina de su mansión, los empleados lo notaban inquieto. Los guardaespaldas, que estaban acostumbrados a verlo seguir rutinas rígidas, quedaban sorprendidos cuando de repente cancelaba compromisos o salía solo en su automóvil común, aquel mismo que no llamaba la atención. No quería choferes, no quería lujo, no quería nada que delatara quién realmente era. Todo lo que deseaba era estar más cerca de Laura, aquella muchacha que había entrado en su vida de manera inesperada y silenciosa, pero que ahora ocupaba sus pensamientos en cada instante. En el pequeño pueblo, la rutina de Laura continuaba. Ella trabajaba en la tienda de abarrotes, ayudaba a la mamá en casa, cuidaba a la hermana menor, y siempre que era posible se permitía soñar. El encuentro con Eduardo había despertado algo en ella, un brillo diferente, unas ganas de creer que tal vez la vida pudiera traerle algo más allá de la lucha diaria, pero al mismo tiempo se mantenía con los pies en la tierra. Después de todo, él todavía era un desconocido, alguien que había aparecido de repente en su vida. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué volvía siempre? En una mañana de sábado, Eduardo decidió ir nuevamente al pueblo. Esta vez llevó flores, pero no aquellas flores carísimas de floristerías renombradas. Compró un ramo simple de margaritas recolectadas en la propia región. Él quería que fuera algo sincero, algo que combinara con ella. Cuando llegó a la tienda, encontró a Laura atendiendo clientes. Su sonrisa se iluminó al verlo, pero intentó disimular delante de las otras personas. «Usted volvió», dijo ella cuando consiguió algunos minutos libres. «Dije que volvería», respondió él entregando el ramo. «No sé si le gustan, pero pensé que combinaban con usted». Ella recibió las flores con emoción. El gesto simple la tocó profundamente. No era común que alguien se acordara de ella así con tanto cuidado. «Son lindísimas, gracias», dijo con los ojos brillando. Aquella tarde, después de la jornada, Laura aceptó nuevamente dar una vuelta con Eduardo. Fueron hasta un pequeño lago cerca del pueblo, un lugar donde los habitantes solían ir a descansar. Ahí se sentaron a la orilla del agua, observando el reflejo del sol en el espejo líquido mientras conversaban. Eduardo la escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro, y cuanto más ella hablaba, más él percibía que no había nada en el mundo más precioso que aquella sencillez. Pero dentro de él había un conflicto. Él sabía que estaba ocultando una parte enorme de su vida. No era solo un hombre que tenía negocios en otras ciudades como había dicho. Él era dueño de empresas, accionista en corporaciones, una figura conocida en círculos que Laura ni podría imaginar, y ese secreto lo incomodaba. Temía que al revelar la verdad ella se alejara pensando que había sido engañada. Al mismo tiempo no quería perder el encanto de la normalidad que compartía con ella. Laura, por su parte, también sentía la curiosidad crecer. Él era diferente de los hombres de la región. Las maneras, su mirada, hasta el modo como hablaba delataban que había algo más.
Ella no osaba preguntar directamente, pero en su interior se cuestionaba quién era Eduardo después de todo. Al final de aquella tarde, mientras caminaban de regreso, él tomó valor para decir algo. Laura, necesito que usted sepa que yo no soy exactamente quien usted piensa que soy. Ella paró mirándolo con cierta aprensión. ¿Cómo así? Eduardo dudó. La verdad estaba en la punta de la lengua, pero el miedo lo detenía. Al final sonrió nervioso. Quiero decir que yo no vivo aquí. Vengo de muy lejos. Mi vida es bien diferente de la suya. A veces quedo receoso de que eso sea un problema. Ella frunció el ceño pensativa, pero respondió con calma. Eduardo, todo mundo tiene una vida diferente. Lo que importa es quién es usted de verdad, no lo que tiene o de dónde vino. Esas palabras tocaron hondo en él. Era como si ella hubiera visto más allá de las apariencias, más allá del secreto que él cargaba. Él no reveló todo en aquel momento, pero decidió que pronto sería honesto. En los días siguientes, el vínculo entre los dos se intensificó. Eduardo pasó a visitar el pueblo con más frecuencia, siempre de manera discreta. Ayudaba en pequeñas tareas, cargaba cajas, arreglaba anaqueles, acompañaba a Laura en caminatas al atardecer. Comenzaron a reír juntos de cosas simples, a compartir confidencias, a construir una intimidad que crecía en silencio. Pero no todo era fácil. Algunas personas del pueblo comenzaron a extrañar a aquel forastero que aparecía con tanta frecuencia. Murmullos comenzaron a surgir. ¿Quién será él? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Será que está escondiendo algo? Las lenguas afiladas comentaban y Laura, aún intentando no dar importancia, se sentía incómoda. En una noche conversando sobre el cielo estrellado, ella decidió preguntar: Eduardo, ¿por qué viene tanto aquí? ¿Qué realmente busca? Él la miró profundamente como si buscara valor dentro de ella para abrirse. Vengo porque encontré algo aquí que no tengo en ningún otro lugar. La encontré a usted. El silencio tomó cuenta por algunos instantes y Laura, emocionada, no sabía qué decir. Pero aquella mirada sincera, aquel tono de voz cargado de verdad, hicieron su corazón acelerar. Eduardo sabía que todavía necesitaba revelar quién era de verdad. Sabía que más temprano o más tarde eso tendría que suceder, pero por ahora prefería vivir aquel momento, aquel inicio de amor puro y sin interferencias, porque por primera vez en mucho tiempo él no era el millonario rodeado de lujo y poder. Él era solo un hombre enamorado sentado al lado de la mujer que comenzaba a dar sentido a su vida. Y aquella noche, al despedirse, el abrazo fue más demorado, más intenso. No había palabras suficientes para expresar, pero ambos sabían. Algo fuerte estaba creciendo entre ellos. Algo que ni el tiempo, ni la distancia, ni las diferencias podrían borrar. Los días se transformaron en semanas y Eduardo ya no conseguía imaginar su vida sin aquellas idas constantes al pequeño pueblo. El simple acto de caminar por las calles de piedra, saludar a los habitantes que comenzaban a conocerlo, escuchar la risa de Laura resonando en medio de la rutina de la tienda, era algo que lo llenaba más que cualquier cifra que pudiera sumar en sus cuentas bancarias. Sentía que estaba descubriendo una nueva versión de sí mismo, una versión que no dependía del lujo, del poder o de la imagen impecable que siempre cultivara en su vida de millonario. Pero al mismo tiempo, la tensión dentro de él crecía. El secreto de su identidad todavía estaba guardado, y cuanto más el tiempo pasaba, más pesado se volvía. Era como si con cada mirada que Laura le lanzaba llena de confianza y de entrega, el peso de la omisión se volviera insoportable. Él quería abrir el corazón, contar todo, revelar que no era solo un hombre que pasaba por ahí, sino alguien cuyo nombre ya había estampado revistas, cuyas empresas eran conocidas hasta fuera del país. Solo que el miedo todavía lo detenía. Miedo de estropear todo, de que ella sintiera que había sido engañada, de que aquella pureza que él tanto amaba se rompiera en 1000 pedazos. Mientras tanto, en el pueblo, los comentarios sobre él se intensificaban. Las vecinas más curiosas susurraban entre sí: ese hombre no parece de aquí, siempre tan bien arreglado, tan educado, ¿será que está huyendo de algo? Otros decían: a lo mejor tiene una vida secreta, nadie aparece tanto sin motivo. Y claro, algunos con malicia insinuaban: debe estar detrás de Laura, pero ¿será que ella sabe quién es él de verdad? Laura escuchaba parte de esos comentarios, y aunque intentaba ignorar las palabras, iban dejando marcas en su corazón. Una noche, mientras cerraba la tienda, ella decidió tocar el tema. Eduardo estaba ahí ayudándola a organizar algunas cajas de productos. Eduardo, comenzó ella dudando. Quería preguntarle algo. Él la miró con atención, percibiendo la seriedad en su tono.
Claro, puede preguntar. ¿Quién es usted de verdad?, dijo ella de forma directa. No lo digo por mal, pero a veces siento que está escondiendo algo. Usted aparece, desaparece, vuelve, siempre tiene un aire diferente. Siento que hay algo que no sé. La pregunta cayó sobre él como un peso inevitable. Eduardo respiró hondo apoyándose en la caja que sostenía. Era el momento que temía, el momento que sabía que vendría, pero al mirar a los ojos de ella llenos de sinceridad y de una mezcla de miedo y esperanza, él vaciló. Laura, comenzó, pero la voz falló. No es fácil explicar. Tengo una vida complicada, una vida que no quiero que entorpezca lo que estamos construyendo. Ella frunció el ceño lastimada. No quiero que me proteja de nada, Eduardo. Si vamos a tener algo de verdad, necesita haber sinceridad. Las palabras de ella resonaron profundo en su mente. Él sabía que ella tenía razón, pero el miedo todavía lo paralizaba. Entonces, en vez de revelar toda la verdad, dijo solo: prometo que le voy a contar todo, pero por favor, deme un tiempo. Laura asintió, pero en el fondo sentía un apretón en el corazón. Había algo grande detrás de aquella demora, y ella no sabía si estaba preparada para lidiar con eso. En los días siguientes, el comportamiento de ella cambió. Todavía sonreía, todavía aceptaba las invitaciones de él, pero había cierto distanciamiento, como si estuviera protegiendo su corazón. Eduardo lo percibió y sufría con eso. El hombre que era aplaudido por consejos en reuniones, capaz de tomar decisiones millonarias en minutos, ahora se veía perdido ante el silencio de una mujer simple. Cierto día, decidido a romper la barrera, Eduardo preparó una sorpresa. Llamó a Laura para salir, pero no dijo a dónde. La llevó hasta un campo florido en las afueras del pueblo, un lugar donde el horizonte se encontraba con la puesta del sol en tonos dorados y anaranjados. Ahí montó un picnic simple con frutas, panes, queso y jugo. Nada de vinos caros, nada de platillos refinados, solo sencillez. ¿Por qué todo esto?, preguntó ella sorprendida. Porque quiero que sepa que cuando estoy con usted no necesito nada más allá de lo básico. Él sonrió mirando en sus ojos. No sé cómo lo logró Laura, pero usted me hace querer ser un hombre diferente. Ella lo miró en silencio por algunos instantes y entonces se dejó relajar. La dureza que venía guardando se rompió un poco. Sonriendo respondió: no sé lo que la vida tiene preparado, Eduardo, pero sé que cuando estoy con usted siento una paz que no siento en ningún lugar. El momento fue mágico. Rieron, compartieron historias, observaron el cielo cambiar de color hasta que cayó la noche. Y bajo aquel manto de estrellas el primer beso sucedió. No fue un beso impetuoso o lleno de prisa, sino un beso lento, cargado de sentimiento, como si ambos supieran que algo mucho mayor estaba comenzando ahí. Sin embargo, la vida real no tardó en imponerse. Los comentarios del pueblo no pararon y comenzaron a llegar hasta los oídos de la mamá de Laura, quien la llamó para conversar. «Hija mía, ¿quién es ese hombre? ¿Qué quiere de ti?», preguntó la mamá preocupada. «Él no es de aquí. Nadie sabe nada de él. No quiero verte sufrir». Laura intentó defender a Eduardo diciendo que él era un hombre bueno, gentil y verdadero. Pero en el fondo la pregunta de la mamá resonaba junto con la que ella misma ya había hecho. ¿Quién era él después de todo? Del otro lado, Eduardo recibía llamadas de sus socios cuestionando sus ausencias. Estaba dejando de lado compromisos importantes y eso comenzaba a generar tensiones. Algunos decían que estaba distraído de más, otros insinuaban que había algo o alguien cambiando sus prioridades. Entre los dos mundos, Eduardo sentía que pronto tendría que tomar una decisión, continuar escondiendo su identidad corriendo el riesgo de perder a Laura por la falta de sinceridad, o abrir completamente su vida exponiéndose a ella y tal vez hasta al pueblo entero. Y mientras pensaba en eso, una nueva idea comenzó a surgir en su mente. Tal vez fuera hora de enfrentar el miedo y dejar que Laura supiera quién era él de verdad. Porque en el fondo, si ella realmente fuera la mujer que él creía, nada podría alejarlos. Eduardo despertó aquella mañana con un peso diferente en el pecho. El millonario que durante años viviera controlando cada detalle de su vida, que aprendiera desde temprano a esconder emociones detrás de expresiones firmes y seguras, ahora se veía dominado por algo que no podía más demorar: la necesidad de ser verdadero. Sabía que Laura ya sentía la distancia en sus respuestas evasivas. Sabía que los rumores del pueblo la cercaban. Sabía que el silencio de él se estaba transformando en un muro cada vez más alto entre los dos.
Y por más que temiera la reacción de ella, por más que temiera perder lo que estaban construyendo, entendió que solo había un camino: abrir el corazón y contar la verdad. Mientras se arreglaba mirándose en el espejo, pensó en cómo todo parecía una paradoja. Ahí estaba él, un hombre acostumbrado a tomar decisiones millonarias sin pestañear, capaz de negociar contratos en idiomas diferentes y encarar competidores feroces sin miedo. Y sin embargo, se sentía vulnerable como nunca ante una mujer simple de un pueblo pequeño. Su mayor negociación ahora no involucraba cifras, sino confianza. Y esa era la transacción más delicada de su vida. En el camino hasta el pueblo, su mente era un torbellino. Recordaba el primer encuentro, la sonrisa tímida de ella, el modo como sostenía las flores que él le había dado, la sinceridad en sus ojos cuando dijo que no importaba de dónde venía él, sino quién era. Tal vez esté subestimándola, pensó. Tal vez ella sea más fuerte de lo que imagino. Tal vez entienda. Mientras tanto, Laura vivía días de angustia. Su corazón estaba dividido entre la confianza que sentía por Eduardo y las dudas que cada día crecían más. Las vecinas hablaban, la mamá se mostraba desconfiada y hasta su hermana menor le preguntaba curiosa: ¿quién es él de verdad, Laura? ¿Le gusta de verdad o se va a ir de repente? Esas preguntas resonaban en su mente, y aunque intentaba alejarlas, eran como sombras que la perseguían. Aquella tarde, Eduardo decidió llamarla para caminar hasta lo alto de una colina cercana, desde donde era posible ver todo el pueblito esparcido en medio de los campos. La puesta del sol pintaba el cielo de tonos dorados y anaranjados, creando el escenario perfecto para algo tan importante. Laura aceptó la invitación, pero en su mirada había cierta cautela, como si ya esperara que aquel momento fuera decisivo. Caminaron en silencio por algunos minutos, solo escuchando el sonido del viento y el canto distante de los pájaros. Cuando llegaron a la cima, Eduardo respiró hondo intentando reunir fuerzas. «Laura», comenzó él con la voz levemente temblorosa. «Hay algo que necesito contarle. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo, pero que el miedo no me dejó». Ella lo miró seria, esperando. Eduardo continuó: «Yo no soy solo un hombre común que pasa por aquí de vez en cuando. En realidad mi vida es complicada. Soy dueño de empresas, accionista de negocios grandes, involucrado en un mundo que no tiene nada que ver con este lugar». Laura abrió los ojos sorprendida. Quedó en silencio por algunos instantes, intentando absorber lo que escuchara. Eduardo continuó ansioso. «No quise esconder para engañarla. Solo necesitaba vivir con usted sin el peso de mi nombre, sin el juicio que siempre me acompaña. Quería que me viera como un hombre simple, no como alguien con dinero o fama». Ella respiró hondo, alejándose algunos pasos. Las palabras de él la golpeaban como un torbellino. Millonario, dueño de empresas, era mucha información. Su corazón latía acelerado, no por deslumbramiento, sino por miedo. «Entonces todo lo que me mostró hasta ahora era una mentira», preguntó con la voz embargada. «No, Laura», él se apresuró a responder. «Todo lo que dije, todo lo que sentí, cada palabra fue verdadera. Lo que escondí fue quién soy en el mundo allá afuera. Pero aquí delante de usted nunca fui tan sincero en toda mi vida». Laura desvió la mirada intentando contener las lágrimas. No era fácil lidiar con aquello. La sencillez de su vida contrastaba demasiado con la revelación que acababa de recibir. Pensaba en su mamá, en su hermana, en las dificultades diarias, y ahora se veía delante de un hombre que parecía venir de otro planeta. «¿Tiene idea de lo que esto significa?», dijo ella con la voz embargada. «Somos de mundos completamente diferentes. ¿Cómo podría esto funcionar?». Eduardo se acercó. Tomó suavemente sus manos y dijo con firmeza: «Sé que somos diferentes, pero no me importa cuánto. No estoy aquí por lo que nos separa, sino por lo que nos une. Laura, no me enamoré de su pueblo, de su tienda o de su rutina. Me enamoré de usted». Las lágrimas finalmente corrieron por el rostro de ella. El corazón de Laura estaba dividido. Por un lado sentía el dolor de la revelación, la inseguridad de todo lo que podría venir a partir de ahí. Por otro, veía en los ojos de él una sinceridad imposible de ignorar. El silencio fue roto solo por el sonido del viento en aquella colina. Laura respiró hondo y dijo: «Necesito tiempo, Eduardo. Necesito pensar». Él asintió respetando su decisión, aunque el corazón le doliera con aquellas palabras. Aquella noche, Laura lloró en silencio en el cuarto. No eran lágrimas de rabia, sino de confusión.
El hombre que estaba aprendiendo a amar no era quien imaginaba, pero al mismo tiempo no conseguía olvidar los gestos simples, la sonrisa verdadera, la forma como él la hacía sentirse especial. Eduardo, por su parte, pasó horas en vela. Sabía que podría perder a Laura, pero estaba dispuesto a luchar. Por primera vez en su vida, algo era más importante que contratos, negocios o cifras. Por primera vez quería conquistar a alguien no por lo que poseyera, sino por lo que era. Y en el fondo, tanto él como ella sabían que aquella historia todavía estaba apenas comenzando. El amor verdadero cuando nace enfrenta vientos, tempestades y dudas, pero si fuera real resistiría todo. Los días que se siguieron fueron los más largos de la vida de Laura. Después de la revelación de Eduardo, su corazón parecía vivir entre dos extremos. De un lado, el recuerdo de cada gesto de cariño, cada palabra dulce, cada sonrisa que él le ofreciera de forma tan sincera. De otro, la realidad chocante de que aquel hombre no era un simple viajero que apareciera por casualidad en su pueblo, sino un millonario acostumbrado a una vida completamente diferente de la de ella. En la pequeña tienda, mientras arreglaba anaqueles y atendía clientes, su mente estaba lejos. Cuando las vecinas hacían comentarios, algunas con curiosidad maliciosa, otras con envidia disfrazada, Laura solo respondía con una sonrisa cansada, pero dentro de ella las preguntas no cesaban. ¿Podré confiar en él? ¿Realmente me ama por lo que soy? ¿O será que un día se va a cansar de la sencillez de mi vida y volverá a su mundo de lujo? Eduardo, por su parte, no desistió. Cada día buscaba una forma de mostrar que sus palabras eran verdaderas. No la presionaba. No exigía respuestas inmediatas. Solo permanecía presente apareciendo en el pueblo, ayudando en pequeñas tareas, mostrando con actitudes aquello que las palabras solas no podrían sostener. Un ejemplo de eso sucedió en una mañana de domingo. La tienda estaba llena y la mamá de Laura, sobrecargada, intentaba organizar todo. Eduardo apareció sin aviso y, sin pensarlo dos veces, se arremangó las mangas de la camisa cara que usaba y comenzó a cargar cajas, atender clientes y hasta ayudar a una señora anciana a encontrar lo que necesitaba. Aquella escena llamó la atención de todos. Las lenguas afiladas que antes se apresuraban a esparcir chismes, ahora quedaron en silencio delante de un hombre que, a pesar de su postura elegante y educada, no dudaba en mezclarse con el trabajo duro de la gente simple del pueblo. Laura observaba a distancia con el corazón apretado. Era imposible negar que Eduardo realmente se esforzaba, y poco a poco esa constancia fue rompiendo las barreras que ella misma había levantado. Algunas semanas después, durante una tarde tranquila, Eduardo invitó a Laura a una caminata hasta el lago, donde ya habían estado antes. El sol se reflejaba en las aguas calmas, creando una atmósfera casi mágica. Se sentaron lado a lado y por algunos instantes el silencio reinó, solo llenado por el sonido de la naturaleza alrededor. «Laura», dijo él con la voz baja pero firme, «veo que todavía tiene dudas. Sé que mi revelación no fue fácil de digerir, pero necesito que crea en una cosa. Todo el dinero que tengo, todo el poder que conquisté, no significa nada al lado de lo que siento cuando estoy con usted». Ella suspiró mirando el reflejo de la luz en el lago. «Es difícil, Eduardo. La diferencia entre nuestros mundos es demasiado grande. A veces pienso que no hay cómo funcionar». Él sostuvo sus manos con delicadeza y respondió: «Tal vez nuestros mundos sean diferentes, pero nuestros corazones no necesitan serlo. El amor no ve riqueza o pobreza, solo verdad. Y mi verdad es que no consigo imaginar mi vida sin usted». Las lágrimas corrieron silenciosas por el rostro de Laura, pero esta vez no eran de duda sino de emoción. Ella miró en los ojos de él y en aquel instante vio algo que no podía más negar. Eduardo no estaba ahí por capricho ni por distracción, sino porque realmente la amaba. «Creo en usted», dijo ella al final, «y quiero intentar. Quiero arriesgar aunque sea difícil». El corazón de Eduardo se llenó de alegría y la abrazó con toda la fuerza de quien finalmente veía el muro desmoronarse. La noticia de que ellos estaban juntos comenzó a esparcirse por el pueblo, y como esperado los comentarios no pararon. Algunos torcían la nariz diciendo que aquello no podría durar, que él ciertamente se iría un día. Otros, más esperanzados, veían en la relación una prueba de que el amor verdadero podía surgir en cualquier lugar. Pero independientemente de las opiniones, Laura y Eduardo aprendieron a ignorar las voces externas. Lo que importaba era lo que sentían uno por el otro. El tiempo pasó y Eduardo pasó a dividir su vida entre los negocios y el pequeño pueblo. Poco a poco, hasta los habitantes más desconfiados percibieron que su presencia no era temporal. Él invertía en la comunidad.
Ayudaba discretamente a mejorar la escuela local. Compraba productos en la tienda de la familia de Laura sin nunca ostentar su condición. Se volvió de cierta forma parte de aquel lugar. Y entonces, en una noche especial, Eduardo preparó algo que cambiaría para siempre la vida de ellos. Invitó a Laura a volver a la colina donde había revelado su verdadera identidad. Esta vez el escenario estaba decorado con pequeñas luces y velas, creando un ambiente romántico y acogedor. Laura, sorprendida, apenas conseguía creer en lo que veía. Cuando llegaron a la cima, Eduardo se arrodilló delante de ella sacando del bolsillo una pequeña caja. No era un anillo exagerado incrustado de piedras lujosas que deslumbraran. Era un anillo simple pero de extremo buen gusto, hecho con cariño para reflejar quiénes eran juntos, diferentes pero complementarios. Laura, dijo él con los ojos humedecidos. Desde el día en que paré para ayudarla en la carretera, mi vida nunca más fue la misma. Usted me mostró el valor de la sencillez, de la sinceridad, del amor que no se compra. No sé lo que el futuro nos reserva, pero sé que quiero enfrentarlo a su lado. ¿Acepta casarse conmigo? Laura llevó las manos al rostro emocionada. Las lágrimas corrían sin que ella consiguiera contenerlas. Miró a aquel hombre que había transformado su vida de manera tan inesperada y con el corazón desbordando de amor, respondió: Sí, Eduardo, acepto. El aplauso del viento y el brillo de las estrellas parecían testimoniar aquel momento mágico. Se abrazaron, se besaron y sellaron no solo un compromiso, sino una promesa de amor eterno. Algunos meses después, el pequeño pueblo fue escenario de una boda que nadie jamás olvidó. No hubo ostentación desmedida, sino una celebración auténtica donde amigos, vecinos y familiares se unieron para celebrar el amor que naciera de un encuentro improbable. Eduardo y Laura dijeron sí delante de todos, probando que cuando dos corazones se encuentran, no hay diferencia de mundos que los separe. Y así, el millonario que un día paró para cambiar la llanta de una desconocida encontró no solo gratitud, sino el mayor tesoro de su vida, el verdadero amor. Y juntos vivieron felices construyendo una historia marcada no por la riqueza material, sino por la riqueza del sentimiento que los unía. Los primeros meses de casados fueron de pura adaptación y descubrimiento. Eduardo y Laura decidieron construir su vida juntos, de una manera que honrara tanto el mundo de él como el de ella. No se mudaron inmediatamente a la gran mansión de Eduardo en la ciudad. Tampoco se quedaron para siempre en la casa simple del pueblo. En cambio, encontraron un punto medio, una hermosa casa en las afueras del pueblo, lo suficientemente grande para ser cómoda, pero lo suficientemente sencilla para que Laura no se sintiera fuera de lugar. Era un hogar que reflejaba quiénes eran ahora, dos personas de mundos diferentes que habían encontrado la manera de crear su propio mundo juntos. Eduardo comenzó a pasar más tiempo en el pueblo, delegando muchas de sus responsabilidades empresariales a socios de confianza. Descubrió que no necesitaba estar físicamente presente en cada reunión, en cada negociación. La tecnología le permitía mantenerse conectado mientras disfrutaba de una vida más tranquila al lado de la mujer que amaba. Las videoconferencias se volvieron parte de su rutina, y los habitantes del pueblo se acostumbraron a verlo sentado en la plaza con su computadora portátil, trabajando bajo la sombra de los árboles, siempre con una sonrisa en el rostro. Laura, por su parte, continuó trabajando en la tienda de abarrotes, pero ahora con una visión diferente. Con el apoyo discreto de Eduardo, la familia pudo expandir el negocio, mejorar las instalaciones y ofrecer mejores productos a la comunidad. Pero ella insistió en que nada fuera ostentoso, nada que hiciera sentir a los vecinos que habían cambiado por el dinero. Quería seguir siendo la misma Laura de siempre, la muchacha sencilla que conocía a cada persona del pueblo por su nombre, que preguntaba por las familias, que ayudaba cuando alguien necesitaba. Eduardo admiraba profundamente esa cualidad en ella. La humildad de Laura era algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar, y él lo sabía. Ella le enseñaba cada día lo que realmente importaba en la vida. Le mostraba que la felicidad no estaba en las cifras de las cuentas bancarias, sino en las pequeñas cosas, en un café tomado juntos al amanecer, en una caminata al atardecer, en las risas compartidas con los vecinos, en la satisfacción de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, Eduardo se involucró más profundamente en la comunidad. No como el millonario caritativo que llega a hacer donaciones y se va, sino como un miembro real del pueblo.
Ayudó a reparar la escuela, no solo con dinero sino con su propio trabajo, cargando materiales, pintando paredes junto a los demás hombres del pueblo. Organizó talleres para enseñar a los jóvenes sobre emprendimiento y negocios, compartiendo su conocimiento de una manera accesible y humilde. Apoyó a varias familias que querían iniciar pequeños negocios, no regalándoles el dinero sino enseñándoles cómo administrarlo, cómo crecer de manera sostenible. Los habitantes del pueblo que al principio habían sido escépticos y desconfiados, ahora lo veían con respeto y cariño genuinos. Ya no era el forastero misterioso, era Eduardo, el esposo de Laura, el hombre que había elegido su pueblo como hogar. Los comentarios maliciosos se transformaron en palabras de admiración. Las vecinas que antes murmuraban ahora decían, «¡Qué suerte tiene Laura de haber encontrado un hombre así! ¿Y qué suerte tiene él de haber encontrado a nuestra Laura?» La mamá de Laura, quien al principio había estado tan preocupada, ahora trataba a Eduardo como a un hijo. Le preparaba sus platillos favoritos, le pedía consejo, se enorgullecía de presentarlo a las amigas. La hermana menor de Laura lo adoraba, y Eduardo la trataba con el mismo cariño que trataría a una hermana de sangre, ayudándola con sus estudios, animándola a perseguir sus sueños. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión, momentos en que las diferencias entre sus mundos se hacían evidentes. Hubo ocasiones en que Eduardo tenía que viajar a la ciudad para reuniones importantes que no podía evitar, y Laura se sentía sola, preocupada de que algún día él decidiera que la vida simple del pueblo ya no era suficiente para él. Hubo momentos en que familiares lejanos de Eduardo, acostumbrados al lujo extremo, visitaban y hacían comentarios despectivos sobre el pueblo, sobre la casa, sobre el estilo de vida que Eduardo había elegido. Esos comentarios dolían, especialmente a Laura, quien se sentía juzgada, como si no fuera suficientemente buena para pertenecer al mundo de él. Pero cada vez que surgían esas dificultades, Eduardo y Laura se sentaban a conversar. Habían aprendido que la comunicación honesta era la clave para superar cualquier obstáculo. Eduardo le aseguraba a Laura una y otra vez que su lugar estaba a su lado, que ninguna reunión de negocios, ningún lujo, ninguna presión de su familia podría cambiar lo que sentía por ella. Laura, por su parte, aprendió a confiar más, a creer que el amor que compartían era lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta. Un año después de la boda sucedió algo que llenó sus vidas de una alegría nueva. Laura descubrió que estaba esperando un bebé. La noticia los dejó sin palabras, abrazados en medio de la cocina de su casa, llorando de felicidad. Eduardo, quien había pensado que ya lo tenía todo, que ya había encontrado la felicidad completa, descubrió que la vida todavía tenía más bendiciones que ofrecer. La llegada del bebé transformó sus vidas de maneras que nunca imaginaron. Eduardo, quien había sido un hombre de negocios implacable, siempre enfocado en resultados y ganancias, ahora se derretía cada vez que su hijo lo miraba. Pasaba horas sosteniendo al pequeño, cantándole canciones que su propio abuelo le había cantado, inventando historias, simplemente admirando el milagro de la vida que él y Laura habían creado juntos. Laura floreció como madre, encontrando en ese rol una fortaleza y una sabiduría que no sabía que poseía. Enseñaba a su hijo los mismos valores que ella había aprendido: la importancia de la bondad, de la humildad, del trabajo duro, de valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Juntos decidieron que criarían a su hijo con lo mejor de ambos mundos. Tendría oportunidades que el dinero podía proporcionar, educación excelente, experiencias enriquecedoras, pero también conocería el valor del trabajo, la satisfacción de ganarse las cosas con esfuerzo, la importancia de ayudar a los demás. No sería un niño mimado y distante de la realidad, sino un niño consciente, agradecido, compasivo. Los años pasaron y el pueblo continuó siendo su hogar principal, aunque ahora viajaban ocasionalmente a la ciudad para que el niño conociera ese mundo también. Eduardo nunca abandonó completamente sus negocios, pero ahora los manejaba de manera diferente. Ya no era el empresario obsesionado con crecer y expandirse sin límite. Ahora se enfocaba en crear negocios éticos, sostenibles, que beneficiaran no solo a él, sino a las comunidades. Comenzó a invertir en proyectos sociales, en iniciativas que ayudaran a personas como Laura y su familia, personas trabajadoras que solo necesitaban una oportunidad para salir adelante. Su filosofía de negocios cambió completamente. Antes medía el éxito solo en dinero, ahora lo medía en vidas cambiadas, en comunidades fortalecidas, en el legado positivo que dejaría. Sus socios al principio no entendían este cambio. Algunos lo criticaban diciendo que se estaba volviendo blando, que estaba perdiendo el instinto de tiburón que lo había hecho exitoso, pero Eduardo no les prestaba atención. Él sabía lo que realmente importaba. Había aprendido de Laura que el verdadero éxito no se mide en cuánto tienes, sino en cuánto das.
No en cuanto acumulas, sino en cuántas vidas tocas de manera positiva. Una tarde, mientras caminaban por el pueblo con su hijo tomado de la mano, Eduardo se detuvo en el mismo lugar donde años atrás había cambiado la llanta de Laura, el lugar que había sido el inicio de todo. Laura notó que él se había quedado callado mirando el acotamiento de la carretera con una sonrisa nostálgica en el rostro. ¿En qué piensa?, preguntó ella acercándose. Eduardo la miró con ojos llenos de amor y gratitud. Pienso en lo afortunado que fui aquel día, en cómo una decisión simple de detenerme a ayudar a una desconocida cambió mi vida para siempre. Si hubiera seguido de largo, si no hubiera hecho caso a esa voz interior que me dijo que me detuviera, nunca habría encontrado esto, nunca habría encontrado el amor verdadero, nunca habría conocido lo que es la felicidad real. Laura se abrazó a él con el niño entre ambos, formando un círculo perfecto de amor. Yo también pienso en eso, dijo ella con voz suave. Pienso en cómo a veces las bendiciones llegan disfrazadas de problemas. Aquella llanta ponchada que parecía una tragedia en su momento, resultó ser el regalo más grande que la vida me pudo dar. Eduardo besó su frente y luego la de su hijo. ¿Sabes? Cuando tenía todo el dinero del mundo, cuando vivía rodeado de lujo, siempre sentía que algo faltaba. Ahora entiendo qué era. No faltaba más dinero, no faltaba más éxito, faltabas tú. Faltaba esto, esta vida simple, este amor real, esta familia. Ahora sí lo tengo todo. Los tres continuaron su caminata por el pueblo mientras el sol comenzaba a ocultarse pintando el cielo con los mismos tonos dorados y anaranjados de aquella tarde memorable. Los vecinos los saludaban con cariño, los niños corrían alrededor jugando, el aroma del pan fresco salía de la panadería, las campanas de la iglesia sonaban anunciando la tarde. Era la vida simple que Eduardo jamás imaginó que desearía, pero que ahora no cambiaría por nada en el mundo. Esa noche, después de acostar a su hijo, Eduardo y Laura se sentaron en el porche de su casa, tomados de la mano, mirando las estrellas en silencio. Era un silencio cómodo, el silencio de dos personas que se conocen profundamente, que se aman sin condiciones, que han construido algo hermoso juntos. Eduardo rompió el silencio con una reflexión que había estado en su mente todo el día. ¿Sabes, Laura? He estado pensando en escribir un libro. No sobre negocios o estrategias empresariales, sino sobre nuestra historia, sobre cómo un encuentro casual puede cambiar toda una vida, sobre cómo el amor verdadero no conoce diferencias de clase o riqueza. Tal vez nuestra historia pueda inspirar a otros, mostrarles que la felicidad no está donde la mayoría la busca. Laura sonrió. Me parece una idea hermosa. Pero no se olvide de mencionar la parte más importante. ¿Cuál parte?, preguntó él curioso. Que lo más valioso que existe no se puede comprar con dinero, respondió ella. Que el amor, la familia, la comunidad, los momentos simples compartidos con las personas que amamos, eso es lo que realmente nos hace ricos. Eduardo asintió sabiendo que ella tenía razón como siempre. Se quedaron ahí en el porche hasta tarde en la noche, planeando el futuro, recordando el pasado, agradeciendo el presente. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, mientras el pueblo dormía tranquilo a su alrededor, Eduardo pensó en el hombre que había sido antes de conocer a Laura. Un hombre exitoso en términos del mundo, pero vacío por dentro. Un hombre que lo tenía todo materialmente, pero nada de lo que realmente importaba. Y agradeció en silencio a aquel pinchazo de llanta, a aquel momento de decisión cuando eligió detenerse en lugar de seguir de largo, a aquel instante en que el destino le dio la oportunidad de encontrar su verdadero propósito. Porque al final descubrió que cambiar una llanta no fue solo un acto de bondad, sino el primer paso hacia una vida completamente nueva, una vida llena de significado, de amor verdadero, de felicidad genuina. Los años continuaron pasando y la historia de Eduardo y Laura se convirtió en leyenda en el pueblo. Los abuelos la contaban a los nietos, las madres la compartían con las hijas. Se volvió un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que las diferencias pueden superarse cuando hay sinceridad y compromiso. De que los finales felices no solo existen en los cuentos de hadas, sino también en la vida real. Eduardo nunca olvidó sus raíces empresariales, pero las transformó en algo positivo. Creó una fundación que ayudaba a comunidades rurales en todo el país, proporcionando recursos, educación y oportunidades a familias trabajadoras. Laura se convirtió en la directora de varios programas comunitarios, usando su experiencia y su conocimiento del pueblo para asegurar que la ayuda llegara a quienes realmente la necesitaban.
Su hijo creció siendo testigo del amor y el compromiso de sus padres, aprendiendo desde pequeño que la verdadera riqueza está en hacer el bien, en amar sin condiciones, en vivir con propósito. Cuando le preguntaban en la escuela qué hacía su papá, no decía que era millonario o dueño de empresas, decía con orgullo que su papá ayudaba a las personas, que su mamá también ayudaba a las personas, y que él cuando creciera quería hacer lo mismo. Y así la historia que comenzó con un simple acto de bondad en una carretera solitaria, se convirtió en un legado de amor, generosidad y esperanza que tocaría las vidas de miles de personas. Eduardo, quien alguna vez midió su valor en dinero, ahora lo medía en sonrisas, en familias ayudadas, en sueños hechos realidad. Laura, quien siempre supo que la riqueza verdadera no se cuenta en billetes, ahora tenía la satisfacción de ver ese principio multiplicarse, de ver cómo su amor por un hombre la había llevado a amar a toda una comunidad, a todo un país. Y cada año en el aniversario de aquel primer encuentro, Eduardo y Laura volvían a aquel lugar en la carretera, al punto exacto donde todo había comenzado. Se detenían ahí, tomados de la mano, recordando aquel momento mágico que había cambiado sus vidas para siempre, y agradecían en silencio al destino, a la providencia, a lo que sea que haya orquestado aquel encuentro perfecto. Porque supieron que no fue casualidad, fue causalidad. Fue el universo conspirado para unir dos almas que estaban destinadas a encontrarse. Dos mitades que se complementaban perfectamente. Dos mundos diferentes que se fundieron en uno solo. Un mundo construido sobre amor, respeto y verdad. Esta es la historia de cómo un millonario cambió la llanta de una desconocida y descubrió el amor verdadero. Es la historia de Eduardo y Laura, dos personas comunes con una historia extraordinaria. Es un recordatorio de que los momentos más importantes de nuestras vidas a menudo llegan disfrazados de acontecimientos ordinarios, que las decisiones pequeñas pueden tener consecuencias enormes, que el amor verdadero no conoce barreras cuando es genuino. Es una invitación a todos nosotros a detenernos cuando veamos a alguien que necesita ayuda, a no pasar de largo, a abrir nuestros corazones a las posibilidades que el destino nos presenta cada día. Porque nunca sabemos cuándo un simple acto de bondad puede cambiar no solo la vida de otra persona, sino también la nuestra propia. Si esta historia tocó su corazón, si le recordó que el amor verdadero existe y que vale la pena creer en él, déjeme un comentario aquí abajo contándome qué le pareció. Dígame desde dónde nos está viendo, desde qué parte del mundo esta historia llegó hasta usted. No olvide suscribirse al canal para más historias como esta, historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad, que nos inspiran a ser mejores personas, que nos muestran que a pesar de todas las dificultades del mundo, el amor siempre triunfa. Deje su me gusta si disfrutó esta historia, eso nos ayuda mucho a seguir trayendo contenido de calidad para ustedes. Y comparta esta historia con alguien que necesite escucharla, con alguien que esté pasando por momentos difíciles y necesite un recordatorio de que los finales felices existen, con alguien que haya perdido la fe en el amor y necesite recuperarla. Porque historias como la de Eduardo y Laura son más que entretenimiento, son medicina para el alma, son luz en la oscuridad, son esperanza cuando todo parece perdido. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia. Nos vemos en la próxima. Que el amor siempre encuentre su camino hasta ustedes tal como encontró su camino hasta Eduardo y Laura. Hasta pronto.